Listo, el mito de la caverna de Platón. Listo, entonces, como les contaba, el mito de la caverna hace parte de un libro mucho más grande que se llama La República de Platón. Y en ese libro, La República de Platón, Platón eh, da como unas directrices para conformar lo que él concibe como la polis ideal, ¿sí? Como la ciudad ideal. Es un libro bastante político y es un libro que ha sido usado efectivamente para formar y estructurar muchos sistemas políticos alrededor del mundo. Sobre todo se usó mucho en el medioevo, cuando la iglesia estaba vinculada directamente con el Estado, y de ahí surgen muchas cosas, como por ejemplo el tema de que los padres o los curas de la religión católica no puedan tener hijos, surge prácticamente de la filosofía que está detrás de este libro. El tema de la cuestión pública, del de todos y el de nadie, surge de acá. El tema de la importancia de las fuerzas militares, de la gobernación y demás, surge de acá, ¿listo? El libro que vamos a trabajar es únicamente El mito de la caverna, que como les comentaba en la reunión anterior, es el libro séptimo del libro de la República, y en él se aborda el tema del conocimiento, el tema de la educación y el tema de la importancia del filósofo en la polis, ¿sí? En la ciudad. Antes del mito de la caverna, o más bien, antes de Platón, el filósofo no tenía función como tal, ¿sí? Si alguien tenía una necesidad sobre cómo construir su casa, acudía al arquitecto. Si estaba enfermo, acudía al médico. Si necesitaba dinero o cómo generar dinero, acudía al economista. Pero entonces uno se pregunta qué necesidad debe tener uno para acudir al filósofo. ¿Cuál es la utilidad del filósofo en la ciudad? ¿Para qué sirve un filósofo? ¿Listo? Entonces, con este libro más o menos se trata de responder esa pregunta: ¿cuál es esa utilidad de esas personas? ¿Listo? Entonces, como les estaba contando acá, entonces, el libro trata de responder estas preguntas: ¿cómo se da el conocimiento en el hombre? ¿Qué es el conocimiento? Todo puede ser validado, todo puede ser válido como conocimiento. ¿Todos deseamos el conocimiento o hay algunas personas que efectivamente no desean conocer? ¿Sí? Eso se va a responder y eso va a ser muy crucial, sobre todo, y es aplicable sobre todo al día de hoy en el tema de la política. Hay personas que realmente no quieren conocer, que prefieren vivir en la ignorancia. Hay otras personas que confunden el conocimiento con la información, ¿sí? Y hay otras personas que no saben ni siquiera qué es el conocimiento mismo. Y esto y otras que mucho menos van a saber cómo se da el conocimiento en el hombre. Entonces, el mito de la caverna se encuentra en el libro séptimo de la obra La República de Platón, escrita en el año 3080 a.C., porque es importante que lo sepan, como les decía ahorita, hace pocos años incluso el filósofo cobró importancia en la empresa, ¿sí? Piensen ustedes en una empresa, de qué utilidad sirve el filósofo, cuál sería la utilidad del filósofo. Pero después del auge de Silicon Valley, de Google, de Amazon, de Facebook, de YouTube y todas estas plataformas virtuales, la figura del filósofo cobró una importancia muy grande. Regálame un segundo que tengo un problema acá con mi hija. Listo, recording. Listo, entonces, después de este auge de estas plataformas virtuales, las empresas se dieron cuenta que los filósofos son muy importantes en la administración empresarial, porque el filósofo se da cuenta de cosas que las personas no están acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces, pueden prever cambios muy importantes en ¿cómo llamarlo?, en las relaciones personales, y eso sirve mucho para una empresa. Puedes saber qué tan importante y qué tan útil es una persona que para otras empresas pueden ser inútiles totalmente, o que una empresa puede verla como una contra, el filósofo lo puede ver como a favor, ¿sí? Ustedes piensen en el caso de Steve Jobs. Steve Jobs era una persona sumamente grosera, altanera, que muchos de los compañeros no lo soportaban por su forma de ser y aparte por su olor, porque la persona, a Steve Jobs, no le gustaba bañarse. Creía que como él no consumía comida chatarra o un tipo de comida en particular, él no sudaba y por lo tanto no transpiraba olores. Pero pues efectivamente sí sudaba, sí transpiraba olores, y como no se bañaba, pues olía feísimo.
Sin embargo, Steve Jobs no era importante por su apariencia física o por su comportamiento como persona con los demás, sino por las ideas que él tenía. Entonces, a partir de esto, las empresas se han dado cuenta pues, que no necesariamente necesitan tener al presidente o al administrador bonito que veíamos antes, allá con corbata, bien hablado, bien presentado y educado, sino que necesitan a alguien con pantalones puestos, que sepa hacer cambios, que sepa dirigir, que sepa controlar a las personas. ¿Sí? Y eso en parte, pues obviamente no todo, pero en parte lo hace el filósofo. Entonces el filósofo ha cobrado mucha importancia en las empresas hoy en día. Como les decía, el libro fue escrito en el año 380 antes de Cristo, hace mucho, pero muchos años, y hasta hoy en día es que realmente este libro está tomando como importancia. La importancia general de la obra La República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan a los cuestionamientos sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas, ahorita les voy a hablar de qué es eso de la representación de las cosas, y la naturaleza propia de la realidad, qué es lo real. Por eso la película Matrix. El mito de la caverna de Platón es una alegoría, una metáfora sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared son para nosotros la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto que acabo de decir? Que nosotros, en cuanto al conocimiento se refiere, nosotros no hemos sido libres, o la mayoría de nosotros no hemos sido libres de conocer, que ese conocimiento que se nos ha dado ha sido un conocimiento como obligado, como algo que se le ¿Eh? da a un preso. Dime. O sea, no es la que en la que está como en una silla que le muestran también como una caverna Sí, y una señor. foto de ella. Ah, ok, creo que Esa la es. conozco. ¿Listo? Y entonces nosotros estamos como atados, no podemos conocer las cosas tal cual como son. Y que lo que nosotros vemos como conocimientos parece que simplemente son sombras, ¿sí? Son como engaños que se nos han dado a nosotros. Muy útil, ya les vamos a explicar por qué. Entonces, bueno, el mito de la caverna, más o menos como lo estaba contando el señor Jiménez, es este. ¿Listo? Platón dice, el mito de la caverna surge de un diálogo que Platón está teniendo con otra persona, Glaucón, y hablan sobre el conocimiento. Entonces, Platón le está diciendo a la otra persona que el conocimiento que nosotros tenemos o que las personas tienen es un conocimiento totalmente falso. Entonces, la otra persona le dice, pero ¿cómo vas a decir eso si nosotros podemos ver y tocar las cosas? Entonces le dice él, pero podemos haber vivido engañados toda la vida y que lo que nosotros vemos o tocamos no es lo real. Y le pone el siguiente ejemplo. Le dice, imagínese usted a unas personas, a unos prisioneros que hayan estado desde que nacieron en una caverna atados de manos, de pies y de cuello y que siempre hayan estado mirando hacia una pared y que en esa pared se proyecten unas sombras de unas figuras que pasan tras de ellos. Imaginen ustedes que acá atrás están pasando unas figuritas y hay algo que las proyecta. Le dice Platón al compañero con el que está hablando. ¿Usted cree que si nosotros le preguntáramos a estas personitas que están acá sobre qué es la realidad, qué dirían ellos? Entonces, efectivamente, dirían ellos que la realidad son esas sombras que ellos están viendo, que están pasando frente a ellos. ¿Listo? Entonces, hasta acá el conocimiento está siendo un conocimiento mediado. Lo que estas personas tienen como conocimiento, pues no es la realidad propiamente dicha, sino es simplemente un reflejo de esa realidad en algo. No es la realidad, no es la verdad como tal. Pero como estas personas no pueden mirar hacia atrás, como desde pequeños se les enseñó o se les obligó a ver esto, pues no hay otra manera que ellos crean en otra cosa diferente, sino en lo único que ellos ven, escuchan o sienten. Después le dice Platón, imagínese usted a una persona que se lograra liberar y lograra salir de esa caverna, ¿sí? Entonces, piensen ustedes que esa figura es el filósofo. El filósofo es la persona que se logra liberar de esas cadenas, de esos limitantes y logra salir al exterior. Logra ver cosas que la mayoría de las personas pues no estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver una información básica, una información pues que nos gusta ver, algo que nos hace felices. Entonces esta persona sale, pues se va a encontrar con un mundo totalmente diferente. Dice Platón que al comienzo obviamente esta persona no va a poder ver las cosas como tal porque se va a enfrentar al sol y el sol le va a encandecer los ojos,
pero que poco a poco va a lograr ver la realidad. Entonces él se va a dar cuenta que existe el sol, que existe la tierra, que existe el agua, que existen las plantas, que existe el día, que existe la noche, que existen las estrellas, que existe el movimiento, el nacimiento, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él recoge todo este conocimiento y se da cuenta que el conocimiento que tenía justo acá era un conocimiento falso. Era un conocimiento simplemente de una proyección que se podía ser generada incluso por el sol. Claro que en el mito de la caverna es proyectado por el fuego, ¿no? Entonces, que lo que nosotros vemos en esta caverna son simplemente el reflejo, la sombra de las cosas que existen en realidad. La planta, los caballos, las personas, etcétera, etcétera. Entonces, este filósofo, esta persona, este prisionero que se logró liberar, va a querer volver a la caverna a contarles a sus amigos prisioneros que lo que ellos están viendo acá no es la realidad, que la realidad es una cosa totalmente diferente, que esto simplemente son sombras, que no son los objetos como tal, que esto simplemente es una manera de engañar a las personas y que ellos no están viendo la realidad. Platón dice, imagínese usted que a usted le llegaran a decir que lo que usted ve, que lo que usted escucha, que lo que usted siente, que lo que usted habla, piensa y demás no es lo real. ¿Cómo sería tomado usted? Como un loco. Y efectivamente en el mito de la caverna, el filósofo, en lugar de ser tomado como el portador de la verdad, ¿sí? De esa verdad que estaba acá en esta diapositiva, en lugar de ser tomado como alguien coherente, es tomado como un loco, como un demente. ¿Listo? Y por último, es totalmente asesinado. Entonces, ese es el mito de la caverna, así resumido, grosso modo, de manera algo didáctica. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente ese mito de la caverna? Entonces, el mito de la caverna es un elemento para simbolizar el nivel del conocimiento que tienen las personas, ¿sí? No todas las personas tenemos el mismo nivel de conocimiento. Eso no es por la edad, eso no se da por el estudio, eso no se da por los libros, la cantidad de libros que haya leído. ¿Listo? Cada elemento del mito de la caverna simboliza un nivel de ser y del conocimiento dentro del dualismo ontológico. Ontológico significa el ser de las personas. Epistemológico, conocimiento de Platón. Precisamente la alegoría de los hombres apresados, de los prisioneros dentro de una caverna, es el nivel inferior del conocimiento. Y del hombre liberado en el exterior es el nivel superior del conocimiento. Funciona para explicar su concepción dualista del mundo. Entonces, la concepción dualista del mundo de Platón es el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Ya les voy a explicar eso. ¿Listo? Pero así por el momento. Entonces ya vemos que Platón va a distinguir dos tipos o dos niveles de conocimiento. Un nivel inferior, que es el que las personas que ven únicamente las sombras, y el nivel superior, que es la persona que logra ver la verdad o la realidad de las cosas. Va a funcionar y va a ser muy útil esos dos niveles para poder comprender el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Platón va a distinguir el mundo de las cosas como el mundo sensible. ¿Qué es el mundo sensible? Todo el mundo o todo el conocimiento que nos llega a nosotros por medio de los cinco sentidos. Piensen ustedes en los ojos, los oídos, el olfato, el gusto o el tacto. Ese es el mundo sensible. Entonces dice Platón, ese conocimiento que usted tiene en el mundo sensible no es otra cosa que simplemente opinión, que en griego se dice doxa. La doxa es la opinión. ¿La opinión es verdadera? ¿La opinión es falsa? No, la opinión es simplemente la opinión. ¿Sí? Cuando usted dice yo opino, perfecto, usted opina eso, pero eso no tiene nada de trascendente. ¿Sí? Cuando nosotros opinamos, no estamos diciendo que haya un conocimiento detrás de eso. No estamos buscando una verdad cierta. Simplemente es una manera como yo comprendo algo. La conjetura, que en griego es eikasia, son las sombras que los prisioneros observan. La creencia, la pistis, todo objeto, incluyendo a los prisioneros dentro de la caverna. ¿Listo? Entonces, conjeturas es el conocimiento que se quiere sacar a partir de las sombras. Piensen ustedes que usted quiera sacar un conocimiento a partir de chismes. Eso es la conjetura. ¿Mm? Incluso si lo llevamos a un nivel mucho más superior, piensen ustedes en un conocimiento que ustedes quieran sacar o que el ser humano quiera sacar a partir del universo.
Sí, por ahí hay muchas tesis rondando que el año pasado mostraron la foto de un agujero negro supuestamente, que el planeta Tierra es una cosa milésimamente pequeña en comparación con otro planeta por allá que existe, quién sabe dónde. Eso simplemente es conjetura, porque lo que nosotros vemos del universo es únicamente una sombra. Nosotros no sabemos si eso que nos alumbra a nosotros, que nosotros lo conocemos como el sol, sea efectivamente esa estrella inmensa que emana calor o sea una linterna gigante de Dios que esté por allá jugando con nosotros, o sea simplemente un huequito en un agujero negro de una caja donde estamos encerrados todos nosotros. Nosotros no sabemos eso y no lo podemos saber porque no hemos logrado salir ni siquiera del planeta Tierra. Dicen que hemos llegado a Marte y que hemos llegado a la Luna, pero pues eso es una conjetura también. No hay manera lógica o manera coherente que nosotros comprendamos eso, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento es una conjetura. ¿Qué es la creencia? La creencia es creer que existe Júpiter, que existe Andrómeda, que existen más galaxias, que el universo es paralelo, que hay dos universos, que hay tres universos, que hay multiversos. Esos son creencias, ¿sí? Todo objeto que nosotros metemos dentro del conocimiento que vemos a partir de la conjetura son simplemente creencias. No hay manera que nosotros comprobemos con nuestra razón si es verdadero o no es verdadero. Todo aquello percibido como real dentro de la caverna no es más que una imagen o un reflejo. El ejemplo del universo funciona exactamente para eso. A nosotros nos han dicho que eso que nosotros vemos, que cada estrella es un sol gigante por allá, eso es un reflejo. Eso es simplemente una sombra proyectada en nuestra imaginación. Nosotros no sabemos si realmente es una estrella, si realmente es un astro por allá brillando con intensidad. No sabemos si de verdad el sol está tan lejos como dicen, ¿no? Eso simplemente es una comprensión, una conjetura de un matemático que dijo, yo creo, yo opino, claro, sacó su ecuación matemática para decirlo, pero si nosotros analizamos la ecuación matemática es una ecuación bastante de opinión, ¿sí? Más adelante les explico, supuestamente él dice que nosotros podemos sacar la distancia del Sol de acuerdo a la sombra que el planeta Tierra proyecta en la Luna. Entonces, que de acuerdo a eso, nosotros podemos aplicar, creo que la ley de la hipotenusa para saber a qué distancia está el Sol de la Tierra, de acuerdo a la proyección que está en la Luna. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, niños, si ustedes han hecho el ejercicio de coger una linterna y proyectar su sombra frente a la pared, ustedes se dan cuenta que si la sombra, que si la linterna se acerca, la sombra puede agrandarse y que si la linterna se aleja de ustedes, la sombra se empequeñece. Entonces, para poder saber la distancia que nosotros tenemos frente al Sol, debemos saber necesariamente primero qué distancia tiene la Luna frente a la Tierra. Pero precisamente esta ley matemática dice no, la distancia de la Luna frente a la Tierra la sacamos precisamente con la distancia frente al Sol. Entonces es una opinión, es una manera muy sutil de engañarnos a nosotros. Nosotros creemos que el Sol está a un montón de distancia, a años luz, nos han metido el cuento, nos han dicho, nos han dado información sobre años luz, sobre agujeros negros, sobre el espacio infinito, sobre el espacio paralelo y demás, pero eso no es más sino sombras. Nosotros no podemos comprobar eso o aún no tenemos la manera de comprobarlo. ¿Listo? El fuego es una representación del sol y refleja las sombras. Este fuego, vamos a traerlo acá a colación, sería como la ciencia. ¿Listo? Y es una representación del sol, que acá es como la verdad. Entonces hay cosas que nosotros ya podemos dar como verdad. Las personas mueren, efectivamente eso es verdad. No hay nadie que haya escapado a la muerte. La reproducción, la corrupción de las cosas, la corrupción de las personas, son cosas que nosotros podemos comprar efectivamente. Una persona se enfermó, una persona se murió, una persona no sé, ¿sí? Pero ese fuego, que es como la representación de esa verdad, lo ha tomado la ciencia. Entonces la ciencia, después de la iglesia, la ciencia fue la encargada en decirnos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces por eso el año pasado veíamos y celebrábamos esa foto del agujero negro como si fuera cierto. Eso pasó en los 80. En los 80 el mundo entero, por lo menos el mundo americano, celebramos la llegada del hombre a la luna. Pero si eso fue verdad o fue falso, pues no lo sabemos. Por ahí hay una teoría que dice que fue falsa, que eso simplemente fue una representación cinematográfica que hizo Stanley Kubrick sobre el aterrizaje del hombre en la luna y que hay muchas maneras en las cuales nosotros nos damos cuenta que es falso.
como por ejemplo que la bandera se estaba ondeando, haciéndose así. No puede suceder, porque en la luna no hay viento, no hay aire. ¿Por qué? Porque la luna no gira como gira el planeta Tierra. El planeta Tierra produce viento porque está girando a 240 kilómetros por hora. Esas 24 horas que nosotros tenemos en el día se traducen en 240 kilómetros por hora. Y eso es lo que produce el viento. Como la luna no se mueve, no produce viento. Y como no hay viento, no habría manera de que la bandera se moviera. Pero allá cuando aterrizó el hombre, no me acuerdo la persona porque soy muy malo para los nombres, Armstrong creo que era, que la bandera se movía por allá. Entonces, claro, ese tipo de cosas funcionaron en esa época, pero ahorita uno lo analiza y dice, oiga, pero entonces la ciencia la encargada de decir eso. Lo mismo la foto del agujero negro del año pasado, pues listo, efectivamente yo no dudo que haya una cámara con la capacidad de fotografiar el universo, pero que veamos unas luces allá formadas y decir que eso es un agujero negro. En los 80 también, o fue en los 90, fotografiaron a Marte y en Marte aparecía un rostro por allá formado como con unas sombras y todo el mundo empezó a hacer conjeturas que era el rostro que nos miraba, que era Dios, que no sé qué cosas. Y después de unos años se dio cuenta, no, simplemente son unas montañas y que están ubicadas de tal manera que parece la nariz, parecen los ojos y parece la boca. Entonces, ese tipo de cosas no son otras cosas que sombras, pero la ciencia particularmente en esta época se ha encargado de decirnos esa es la verdad. Nos ha dicho eso que nosotros estamos dando, por eso entonces el fuego es como la ciencia, esa representación de la verdad. El mundo de las ideas, el conocimiento verdadero. ¿Listo? Entonces acá estábamos en el mundo sensible, en el mundo que nosotros recibimos por nuestros sentidos, que es el mundo de las cosas, y acá vamos al mundo de las ideas, ¿sí? Al mundo de la razón. Entonces acá el conocimiento sí es verdadero. En griego la palabra que traduce conocimiento es episteme. Conocimiento discursivo. El prisionero liberado observa el reflejo de las cosas en el exterior, ¿sí? Entonces él se da cuenta que lo que él estaba viendo adentro no era más sino el ejemplo de las cosas, el reflejo de las cosas tal cual como son en la verdad, en la realidad. El conocimiento intelectual real, noesis, el prisionero liberado observa directamente al sol y a los objetos exteriores. Entonces, lo primero que él se da cuenta es que lo que él veía dentro de la caverna simplemente eran las sombras de las cosas. Y luego él va a comprender cuáles son las cosas reales como tal. Entonces él ve el sol, él ve el caballo, él ve la silla, él ve la persona, ve el árbol y se da cuenta que eso sí es la verdad y que lo que había adentro era simplemente el reflejo, la sombra. Son todos los objetos que el prisionero liberado observa. Las sombras y los reflejos en el exterior son como los pensamientos matemáticos. ¿Listo? Bueno, entonces acá Platón le va a dar mucha importancia a la matemática, porque entonces la matemática pues no se equivoca. 2 más 2 es 4, acá y donde sea, y como sea siempre van a ser 4. ¿Listo? Solo que hay una salvedad. El 2 como tal, o el número 2 que nosotros acostumbramos a dibujar, ese no es el 2. Ese es un ejemplo de lo que es el 2. Dos personas es un ejemplo de otro 2. Dos con palabras es un ejemplo de otro 2. Entonces él dice, la matemática funciona, pero porque funciona en nuestra mente. Y cuando nosotros entendemos que 2 más 2 es 4, no necesitamos sumar el número 2 o no necesitamos sumar dos personas o no necesitamos ver dos cosas, sino que nosotros abstractamente comprendemos el número 2 independientemente que digamos tú o que digamos dos en español. El mundo natural y los hombres representan a las ideas. El sol es el nivel más alto, la idea del bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia del sol para Platón? La importancia del sol para Platón, que traducido religiosamente va a ser la idea del bien, que el catolicismo lo va a utilizar como la idea del paraíso, la idea de Dios, la idea de que el bien no se encuentra acá, sino que después de la muerte, pero que filosóficamente la idea del sol es la idea de la razón. Usted con la razón va a comprender lo que realmente es y no se va a dejar engañar, ¿sí? Entonces piensen en un chisme, lo que les decía ahorita, un chisme puede ser lo más bonito, lo más chévere, armado, pero que si usted le pone razón, entonces cuando usted utiliza la razón empieza a desvelar ese chisme. Ah, esto no puede ser, esto sí puede ser, esto puede ser solamente una necesidad de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a encontrar la verdad detrás de ese chisme. Entonces acá para explicarles muy mejor con ejemplos cuál es el mundo de las ideas y cuál es el mundo de las cosas.
El mundo de las cosas son esto que ustedes ven acá, ¿sí? Que funciona con caballos, funciona con perros, funciona con sillas, funciona con personas. Usted en este mundo, cuando con sus ojos dirige la mirada hacia algo, usted ve esto es un caballo, esto es otro caballo, esto es otro caballo y esto es otro caballo. Si se le pregunta cuál es el caballo verdadero, pues usted no puede decir que este sea un caballo y que este no sea un caballo, o que este sea más caballo que este porque es alto o porque es pequeño. Lo mismo funcionará con los perros. Un pastor alemán, un border collie, un labrador, un chihuahua, un criollo, un callejero, un canequero, todos son perros. ¿Cuál es más perro? ¿Cuál tiene la idea del perro como tal? Pues ninguna. La idea del perro, la idea del caballo, la idea de la silla o la idea de las personas está en nuestra mente, en el mundo de las ideas. Hay una idea superior que sostiene a estas otras cositas que nosotros vemos que son simplemente los ejemplos, ¿sí? La silla en la cual usted está sentado en este momento, la silla de la sala, la silla del comedor, la silla del centro comercial, la silla del parque, todas son sillas. ¿Por qué todas son sillas y todas son diferentes? Porque hay una idea superior que sostiene y que hace que todas ellas sean sillas, que todas ellas sean caballos. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí arriba, que es solo la silueta, es la idea como tal, que funciona en el mundo, y acá en el mundo de las ideas, y acá está el conocimiento verdadero. Esto que ustedes ven aquí abajo, que son los múltiples caballos, las múltiples sillas, las múltiples personas, son simplemente los ejemplos de esta idea. Si yo quiero sacar conocimiento guiándome por los ejemplos, me voy a confundir, porque este caballo es diferente a este y a este. Entonces, cuando yo quiero buscar el conocimiento de las cosas, yo no me voy a centrar en esta parte del mundo sensible, que es lo que nosotros vemos, sino que me voy a ubicar acá en el mundo de las ideas, porque ahí está la esencia de las cosas. ¿Listo? El conocimiento sensible. En cuanto al mundo sensible, ese es el mundo en que está en cambio constante. Ello hace imposible que este pueda ser un origen del conocimiento en un sentido universal. ¿Listo? Entonces, del mundo sensible no podemos sacar conocimiento, porque es un mundo que está cambiando. Como les decía, la gente se muere, la gente cambia, a veces es buena, a veces es mala, hay caballos negros, hay caballos amarillos, cafés, hay caballos pequeños y así con todo. Entonces, del mundo sensible nosotros no podemos sacar conocimiento. El mundo sensible ofrece un tipo de conocimiento que está basado en los objetos físicos y en las imágenes y apariencias. Esto hace que no sea más que un conocimiento individual, en el que los objetos visibles no ofrecen más que un entendimiento de la realidad basado en la opinión o doxa, por lo que se trata de un conocimiento subjetivo. Entonces les voy a explicar acá con la película de Truman Show lo que la han visto, lo que no la han visto. Es una persona que desde pequeño lo compró un estudio y esto que ven acá es un estudio gigantesco y él cree que esto es la realidad. ¿Listo? Entonces el mundo sensible es el mundo que entra por mediante nuestros sentidos, ojos, oídos, olfato, tacto y gusto. Y ese conocimiento que nosotros creemos sacar de acá, pues va a ser un conocimiento bastante limitado porque es un conocimiento subjetivo, que se limita netamente a la opinión, lo que yo les decía ahorita. Cuando ustedes dicen yo opino, ¿sí? No están diciendo absolutamente nada. Yo opino que el aborto es bueno, yo opino que el aborto es malo, perfecto, eso es lo que usted opina, pero nunca hay detrás de ello un conocimiento, ¿sí? Cuando usted quiere hablar de conocimiento, nunca puede utilizar la palabra opinar. Yo opino o yo creo. Porque pues lo que usted cree o lo que usted opina pues funciona para usted perfecto y nunca buscaría validez universal para todos. Que eso es lo que le pasaba a Jim Carrey en la película. Él se empezó a dar cuenta, pues al comienzo creía que efectivamente esta era la realidad, que esta era su ciudad, que él vivía ahí, pero después se dio cuenta pues que era un engaño como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos decía Platón? Hemos vivido engañados, hemos vivido en un mundo de la caverna y eso pasa con la educación, eso pasa con la política, eso pasa con todos los seres humanos. Creemos que lo que nosotros vemos, olemos, sentimos, degustamos es la verdad, pero esa verdad está limitada por lo que el mundo nos ofrece. ¿Listo?